buenas tardes, bienvenido a todo nuestro audio escucha que nos acompañan en esta tarde. Le damos las gracias a la directiva hermana Sara Mello y su equipo por la creación de esta cadena de oración de Cornerstone Hispana y por darnos la oportunidad de iniciar con este programa Mundo Revuelto. También queremos darle las gracias a la directiva de corintoradio.com, a la hermana Ana Victoria Carmona y a su equipo por hacer posible la transmisión a los diferentes hogares y lugares que llega esta transmisión. Hermana Sara, el tiempo es suyo. Amén. Bendiciones, mis hermanos, y muy buenas noches a todos. Y bien, ha llegado el momento esperado de todos nosotros, que es la palabra de Dios. Hemos invitado en esta tarde, en esta noche, a nuestro pastor Marco Antonio Pozo Tavilo, que el pastor, la iglesia de Cornerstone y Corintoradio.com le da una sincera y cordial bienvenida por aceptar esta invitación de compartir con nosotros de los conocimientos que nuestro Dios lo ha dotado. Pastor Pozo, es su tiempo, muchas bendiciones. Muchas gracias, hermana Elba. Dios les bendiga. Hoy nos corresponde el segundo tema de esta semana que hemos iniciado ayer, acerca de este mundo revuelto. ¿En qué condición espiritual te encuentras tú? Nuestro agradecimiento a la Iglesia Hispana de Nueva York, Cornerstone. Y vimos ayer, en el tema primero, la iglesia de Éfeso, que esta iglesia había dejado el primer amor. Y explicamos un poquito lo que las escrituras señalan, lo que es el amor, que es mucho más amplio. Y también en esta iglesia había una advertencia que decía: pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y parte de eso vamos a ver en esta oportunidad. También lo que son los sufrimientos y las persecuciones. Vamos a desarrollar bastantes temas durante estos días que nos van a ayudar a entender estas 7 iglesias y que nos van a ayudar para nuestra propia situación espiritual. Y habíamos visto el hecho del chisme, de la murmuración, que cuando se da en el ser humano no está andando en el amor. Y vimos que una persona, un hermano que la practicase, entonces no conocía lo que era el amor a Dios y el amor al prójimo. Por ejemplo, en Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Simplemente pusimos estos ejemplos para darnos cuenta de que nuestro hablar es tremendamente importante, porque denota la situación espiritual de nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y acá dice que una persona que murmura, o sea, se queja, sea verdad o mentira, no es hacedor de la ley. O sea, está violando todos los mandamientos. Lo vimos un poquitito lo importante, la importancia que le da la Escritura para no caer de este primer amor que habíamos visto ayer. También habían algunas cositas que se nos habían quedado. Por ejemplo, en Profetas y Reyes, la página 405, dice el Espíritu de Profecía lo siguiente: no debemos considerar como cosa baladí, o sea, cosa liviana, el hablar mal de los demás, ni constituirnos nosotros mismos en jueces de sus motivos o acciones. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Solo hay un juez, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y todo el que se encargue de juzgar y condenar a sus semejantes usurpa la prerrogativa del Creador. Y vimos que había que tener una limpieza de pensamiento profunda que no
no podíamos ni pensar mal del semejante. De ese amor, del carácter de Cristo es el que estaba hablando Éfeso. Y que esa iglesia se había perdido de ese objetivo. Había dejado el primer amor. Pero hoy veremos la segunda iglesia, el segundo periodo profético de la historia que con sus características nos enseña y nos sirve para la vida que hoy tenemos, para mejorar nuestra vida espiritual, porque de eso se trata. Y este mensaje a Esmirna nos habla de sufrimiento, nos habla de persecución, como lo vamos a ver en Apocalipsis 2, versículos del 8 al 11, donde dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Muy valioso mensaje en esta segunda iglesia que estamos analizando, que Esmirna era una ciudad comercial ubicada a unos pocos kilómetros de Éfeso, a unos 60 kilómetros aproximadamente. Y esta palabrita, Esmirna, significa mirra. O sea, la mirra era como un bálsamo que se usaba para aplicar a los muertos. O sea, no se pudo haber escogido un símbolo profético mejor para representar las características particulares de esta iglesia que se vio bajo la prueba de la persecución. De esta manera, Esmirna, o sea, mirra, era el suave perfume, quiere decir que acompañó a los mártires en el horno de la persecución. Este periodo de esta segunda iglesia va a abarcar desde el año 100 después de Cristo hasta el año 313. Y Jesús se presenta en esta oportunidad para dar ánimo, para dar esperanza, como el que estuvo muerto y vivió, como el que resucitó, garantizando de esta forma su promesa de sacar de la tumba a sus mártires, a los fieles, a sus hijos que se dieron entero por la causa, porque le amaban, porque querían servirle. La ciudad de Esmirna es un símbolo también de esto, muy adecuado, porque ella podríamos decir que también fue resucitada de las ruinas, porque Esmirna fue construida por los griegos 1000 años antes de Jesús. Más o menos en el año 600 antes de Cristo fue destruida por los lidios, pero luego cuenta la historia que Lisímaco, uno de los 4 generales que se subdividieron en el imperio griego, la reconstruyó durante el 3er siglo antes de Cristo. Así que como que volvió nuevamente la esperanza, volvió la vida a esta ciudad. Y la escritura destaca: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, refiriéndose, aunque materialmente no tenía grandes posesiones, era rica en la fe, era rica en la fidelidad a Dios, que muy pocas veces se ve en nuestro medio, que las personas quieren cosas terrenas, deleites, placeres, pero esto era todo lo contrario, reinaba lo espiritual. Esta iglesia es la única de las 7 que no recibe ninguna reprensión, sino, podemos decir, solo felicitaciones y las promesas para ella de recompensa. Por eso decía: no temas en nada lo que vas a padecer, porque el que venciere, dice, no sufrirá de la segunda muerte. Pero también daba algunos parámetros diciendo que
que él conocía al Señor, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, versículo 9. Tremendas palabras, porque pareciera ser que hay personas nominales que profesan una religión ya desde el tiempo antiguo, pero que en realidad no están conectados con el Señor. Por eso que en esta semana queremos ver la situación espiritual de cada uno. ¿Podríamos ser nosotros inconscientemente parte de esos judíos que son sinagoga del enemigo? Cada uno lo sabe. Y la Escritura nos advierte también, cuidaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, dijo el Señor Jesús. Y la hipocresía es algo que no es real, que es un espejismo, es algo que parece, pero no es correcto. A lo mejor nosotros damos esa impresión a los demás y nos falta todavía, como estos judíos, que no lo eran en realidad. Y se acusó a esta iglesia de, por ejemplo, de la Santa Cena, de canibalismo. El Imperio Romano y la gente mala distorsionaba las creencias de esta iglesia, como que comían sangre con carne, como que confundieron la camaradería con el libertinaje, los culparon con cargos incluso de ateísmo, porque adoraban a un Dios invisible, o sea, un Dios sin imágenes. El Estado, en otras palabras, el gobierno, sospechaba y que pudieran ser enemigos del Estado, del emperador en este caso. También se le añadía a estas falsas acusaciones de esta iglesia las creencias del fin del mundo, que iba a ser con fuego, que fue explotado por el emperador Nerón, si recordamos nosotros la historia. Y ahí, cuando se produjo ese incendio, entonces más se tenía en la mira a este grupo de cristianos nuevos, a esta nueva iglesia que estaba floreciendo. El emperador Diocleciano emitió en el año 303, un edicto para disolver las comunidades cristianas, demoler sus iglesias y quemar toda su literatura, todos sus libros. Entonces se inició una persecución y muchos murieron como mártires en esa época terrible, como Sebastián, como Cecilio, que la historia nos muestra, que algunos murieron con flecha, otros fueron quemados en la hoguera, y muchos cristianos fueron también hechos esclavos. ¿Podríamos nosotros hoy en día mantener la fe ante esta terrible persecución? Cada uno lo sabe, porque ahora que hay tranquilidad, que no estamos siendo perseguidos, si ya hay debilidad espiritual, si hay falta de fe o hay somnolencia en el trabajo misionero, ¿qué sería si estuviéramos en esos tiempos de la iglesia de Esmirna? Y ahí también encontramos el conocido caso del mártir Policarpo, que se han hecho hasta películas de la historia de la vida de este hombre, que fue notable entre los mártires que se extendieron en esos tiempos de la iglesia de Esmirna. Él fue el 12º y último de estos mártires, fue Policarpo, que para la época cuando murió había servido como el principal ministro religioso de Esmirna. Así que por 40 años él estuvo realizando esa labor. Y a una edad muy avanzada, este hombre que estoy mencionando, Policarpo, fue arrestado en una casa de campo un día viernes por la noche. Inmediatamente le pidió a la esposa del granjero que preparara cena para los soldados que habían venido a detenerlo. Y mientras ellos comían, Policarpo oraba por aquellos que lo estaban arrestando. Vean ustedes, oraba por el imperio, oraba por los dirigentes, por el emperador, para que Dios les abriera los ojos y ellos pudieran acercarse al cristianismo. O sea, cuando lo iban ellos a matar, lo estaban arrestando, él oraba por sus enemigos. Es notable la historia de este hombre, Policarpo, cuando el gobernador Status Quadratus se sintió profundamente impresionado al conocerlo. Y como Pilato, trató de salvarle la vida. Así como Pilato trató de salvarle la vida a Jesús, entonces Quadratus
también trató de salvarle la vida a Policarpo, pero al ver que sus esfuerzos no resultaban, le pidió a este varón que maldijera a Cristo. Estaba seguro de que un hombre como Policarpo, tan grande como ansioso de salvar la vida, se separaría de Jesús, a quien Roma había condenado como criminal. Pero grande fue la sorpresa, porque Policarpo, en vez de rechazar a Jesús, él lo aceptó y dijo: durante 86 años lo he servido y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo yo maldecir a mi rey que me salvó? Tratemos de ponernos en el lugar de este varón que estaba enfrentando la muerte y se le ofrecía una puerta de salida. Se le ofrecía una alternativa: negar a Jesús. Sin embargo, él prefirió la muerte antes de realizar ese indigno acto. Ojalá que nosotros pudiéramos razonar y poder meditar en la fe de esta iglesia de Esmirna y traerla a nuestros días. Si estamos fallando en cosas pequeñas ante el Señor, ¿cómo podemos soportar las pruebas mayores? Y lamentablemente, Policarpo lo iban a echar a los leones y ya los leones estaban satisfechos porque ya se habían comido a varias personas antes y se juntó leña para quemarlo y finalmente lo queman. Y los más entusiastas para quemar a Policarpo eran los mismos judíos que, aunque era sábado, fueron y buscaron leña igual. Esto nos presenta que no basta tener el nombre de hijos de Dios, no basta, digamos, profesar una religión determinada. Son los actos, son los hechos los que marcan realmente de qué estamos hechos. Y también nos hablaba ahí en Esmirna de 10 días de persecución. En el versículo 10 decía: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Una iglesia sufrida, una iglesia que está siendo estremecida, porque déjenme decirle, hermano, visita, que usted está escuchando en cualquier parte, que la iglesia que arde es la verdadera iglesia que ilumina. Y en este momento de la historia estamos viendo eso y muchos empiezan a conocer de Dios por la vida de testimonio al ser mártir. Sin embargo, ese número 10 también habla de un periodo profético de día por año. O sea, fueron en realidad 10 años de persecución que se dieron contra esta iglesia. Este número 10 siempre ha sido un símbolo bíblico de prueba o de juicio, vamos a decir. Por eso que hay exactamente 10 mandamientos en la ley de Dios. También podemos ver que encontramos algunos otros ejemplos como 10 días literales de prueba respecto a la alimentación que tuvo que soportar el profeta Daniel. Ahí tenemos otro ejemplo de los 10 días que también pueden ser 10 años, día por año. Y también en el calendario judío encontramos los 10 días de prueba o antes del juicio, del día de la expiación, en las fiestas solemnes de Jehová. Ahí tenemos un periodo también de 10 días de trompeta que se avisaban que iba a llegar el juicio. Entonces, la simbología del número 10 como prueba o juicio, encontramos también las 10 plagas de Egipto. Y también lo tenemos las 10 generaciones desde Adán hasta Noé con el diluvio. Y ahí entonces vino el juicio. Entonces, esto no es al azar, estos 10 días de la iglesia de Esmirna, de la persecución, y que nosotros sabemos que en profecía se transforman en 10 años. Es muy interesante esto. En el versículo 10 de este capítulo 2, versículo 11 también dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y eso dice ahí, no temas. Eso es clave, mis hermanos, para nosotros, porque la gente se asusta
cuando se le habla del tiempo de angustia, el tiempo de Daniel, la ley dominical, la persecución final, porque el pueblo va a ser limpiado, va a ser zarandeado, mi hermano, y todo aquel que no esté arraigado en la roca de Jesús va a ser cortado. Pero cuando dice ahí no temas en nada, ¿por qué a la gente le da miedo? ¿Por qué a la gente le da temor? En 1 Juan 4:18 lo explica, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tremendas palabras las que muestra ahí, porque un hermano que le da miedo, entonces es porque la conciencia, porque en sí lleva castigo ese temor. Y por eso que como le hemos fallado al Señor, no hay esa confianza. Y ahí decía que para la iglesia de Esmirna, no temas en nada, porque ellos estaban a cuenta con Dios. Entonces, ¿por qué hoy en día, podríamos preguntarnos, no existe esa persecución de los tiempos de esa iglesia, aunque está profetizado? En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vean lo que dice, mientras más tengamos el amor de Dios en nuestro corazón, mientras más vivamos el primer amor, como en la iglesia de Éfeso, más piamente vamos a vivir y entonces dice la Escritura, que no puede ser quebrantada, que se va a encender el odio de la persecución. Y en el conflicto de los siglos, en la página 52, nos da más claridad, dice, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Eso es lo que dice el conflicto de los siglos. Y dice que el único motivo es conformarse a la regla del mundo. Sigue diciendo, si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital dentro de la iglesia. O sea, mucho conocimiento y poca práctica en ayudar a nuestro semejante. La transigencia la amalgama con el mundo, con el pecado. Es una mezcla. Y por eso que no estamos entonces siendo perseguidos. En primero escrito, en la página 119 dice, un estupor como letargo parecía suspendido en la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Ahí nos da más luz la mensajera del Señor, si usted le cree a Elena de White, porque hasta eso hay que preguntar hoy en día, porque muchos hermanos ni creen siquiera. Ese estupor como letargo es un adormecimiento, es un relajamiento, olvidando que cada uno de los hermanos que está escuchando es responsable por la luz que hemos recibido. Y no basta sentarse todos los sábados en el templo, en la silla. No basta con eso, con la asistencia. Hay una labor para dar. Vosotros, dice la Biblia, sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Entonces tenemos un mensaje que difícil, pero que hombres como Policarpo, la iglesia de Esmirna, y lo que caracterizaba a esa gente, que eran mártires, daban la vida por Jesús, eran hombres fieles, que no tenían miedo. Por eso decía recién, el perfecto amor echa fuera el temor, o sea, realmente amaban a Jesús. En Profetas y Reyes, en la página 103 dice también, hablando de Elías, yo no he alborotado a Israel, dice, asevera audazmente, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Hoy también es necesario, dice, que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír su sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos
por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Son muchos los cristianos profesos que dirían, si expresasen sus sentimientos verdaderos, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? Podrían preguntar también qué necesidad tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Había acaso alguna necesidad de que provocase la ira de Herodías diciendo a Herodes que le era ilícito de su parte vivir con la mujer de su hermano? El precursor de Cristo perdió la vida por hablar con tanta claridad. ¿Por qué no podía haber seguido él su camino sin incurrir el desagrado de los que vivían en pecado? Hacían arguido los hombres que debían haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios, hasta que la política de conveniencia reemplazó la fidelidad y se dejó sin reprensión al pecado. ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? Ahí termina la cita. Por eso es que eran perseguidos, porque la iglesia de Esmirna, porque ellos estaban viviendo, no habían hecho concesiones con Roma, con el emperador, aunque le decían, eche unos granitos de incienso al altar y entonces te salvas. Ellos daban el mensaje, vivían lo que enseñaban. Y dice que los suaves sermones, dice que se predican con tanta frecuencia, hoy en día es lo que mantiene al pueblo en este letargo espiritual. Pero la Biblia menciona ahí que el Señor se presenta como el que estuvo muerto y el que vivió. Podemos tener esperanza en Jesús, pase lo que pase. Él es la resurrección y la vida. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, dice Apocalipsis 2:8. Y Jesús aseguró a los mártires la vida eterna diciendo, no temáis, hermanos, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces, ahora es necesario hacer una preparación urgente en nuestra vida, porque esta semana se trata en qué situación espiritual estamos. Y cada uno al escuchar este mensaje sabe en su corazón qué está haciendo por la obra o se hace el desentendido. Pablo también dijo un poco antes de morir como mártir, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria al Señor por eso. Mi hermano, ¿tú amas esta venida? ¿Tú estás dispuesto a darte en todo 100% por la causa de Dios? Porque dice que va a aparecer el príncipe de los pastores. Cuando Él aparezca, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5:4. Esta iglesia de Esmirna fue sacudida. Esta iglesia de Esmirna fue sacrificada. Y sobre todo, desde el año 303 hasta el año 313, cuando se emite ese importante edicto de Milán, el cual se reconocía al cristianismo como una religión oficial. Exactamente, se produjeron 10 años, como decía la profecía, vas a sufrir por 10 días, desde el año 303 hasta el año 313, el edicto de Milán se dio en el año 313, conocido también como el de tolerancia del cristianismo. Fue promulgado en Milán, por eso lleva ese nombre, y lo firmaron el emperador romano y Constantino I el Grande, y también Licinio, que era el emperador de Oriente. Y ahí se cumplió esta profecía maravillosa. Qué tremendo lo que estamos viendo, mis hermanos, la esperanza, la promesa de que pase lo que pase, podemos confiar en nuestro Dios. En esta iglesia de Esmirna nos da este mensaje de sufrimiento y persecución, pero también dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria al Señor. Y esa promesa es para ti, esa promesa es para mí. Yo estoy muy contento de haber compartido con ustedes en este segundo día de esta semana especial y me despido
deseándoles que el Señor les bendiga grandemente a los hermanos de la iglesia Cornerstone, la iglesia hispana allá en Nueva York. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén, amén. Una vez más, muchas gracias por aceptar la invitación otra vez y estar con nosotros en esta semana. Le damos muchas gracias. Espero que nuestros hermanos